Muchas gracias por esta invitación que valoro tanto. En estas presentaciones de mi libro El pueblo soy yo, lo que más valoro es hablar con los estudiantes y con los jóvenes. De modo que el haberme dado esta oportunidad es algo que verdaderamente agradezco mucho. El formato que he pensado, que a sus órdenes para que ustedes supieran, es yo hacer una referencia muy breve a puntos que me interesa resaltar cuando hablo con los jóvenes, y luego tiene la palabra y tiene la palabra para lo que parece usted. Solamente quiero decir, dirigido sobre todo a los jóvenes, que hace 50 años yo tenía la edad de ustedes y estaba en las calles de México como consejero universitario de la Facultad de Ingeniería, protestando contra el régimen asesino de Gustavo Díaz Ordaz. En la página de internet enriquekrause.com.mx, si me hacen ustedes el favor de dedicar un minuto, pueden ver desde un discurso contra Echeverría dado en persona de los ministros el 15 de agosto de 1971, después de que fui testigo de la matanza del 10 de junio, hasta mis críticas en artículos, ensayos y libros a Echeverría, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas de Gortari, la primera parte de Cedillo, y luego podrán ustedes ver mi crítica a Fox, a Calderón y Enrique Peña Nieto. Artículos publicados en la prensa nacional y en la prensa internacional. Escogí unos cuantos, son centenares. Esto lo digo porque yo siempre he tenido una desconfianza profunda del poder. Con Octavio Paz aprendí que del poder sale mucho mal y poco bien. Con Daniel Cosío Villegas, mi maestro, a quien conocí cuando tenía él 70 años de edad, los que tengo ahora yo, y cuando yo tenía la edad de ustedes, este gran liberal me enseñó que el poder presidencial, sin ninguna limitación, que es lo que vivía México en los años del PRI, fue una de las raíces más profundas de nuestras desgracias. En aquel México que me tocó vivir, de 1968 al año 2000, el presidente era un monarca que gobernaba con todos los poderes sobre todos los mexicanos, al grado de designar a su sucesor. Ustedes no lo vivieron, qué bueno que no lo vivieron. Están viviendo otras épocas horrorosas, pero ese problema no lo tenemos. Aquí hay una competencia feroz por quién va a ser el próximo presidente de México, y esa competencia es la prueba de que aquí no se decide como antes el presidente, ni se hacen las elecciones en la Secretaría de Gobernación. Para su información, por si no lo saben, las elecciones en México las organizaba la Secretaría de Gobernación. Y yo ya estaba vivo en este planeta cuando los generales, muchos o coroneles, iban con sus metralletas rociando las estaciones donde se les informaba que iban ganando los candidatos de oposición. Eso pasó en 1940, 46, 52. En la Alameda de México se mataba a los votantes porque había información de que había demasiados votos por los muy débiles candidatos de oposición. Eso ya no está entre nosotros. Nuestros problemas son terribles: violencia, corrupción, impunidad, falta de Estado de Derecho, inseguridad. Yo estoy aquí para un diálogo abierto con ustedes,
con la única condición de que las preguntas sean breves, me pueden preguntar absolutamente lo que quieran. Todo, de lo que quieran. No hay, yo soy un creyente profundo en la libertad. Tan que soy creyente en la libertad que, como decía el filósofo Spinoza, sobre la libertad de opinión no tenemos dominio ni nosotros mismos. Nadie puede dominar sus opiniones, uno no se puede programar para opinar o para pensar. La libertad de pensamiento es natural, es innata, es como el amor. No te enamores de él, te gusta mucho y muchísimo y no pienses en ella más que todo el día, pero no te enamores. No he conocido a nadie que pueda mandar mensajes al cerebro para decir, es como decir, no te enfermes, ¿no? No puede uno obligar a la mente a pensar, puede uno autoengañarse, pero la libertad es innata, es natural, ¿no? Por lo tanto, siéntanse con la más absoluta libertad, no tengo que decir, de pensar ya la tienen, pero aquí de expresar, de criticar y de preguntar, estamos para eso. Esa libertad es el único mensaje que yo no vengo a hacer aquí ningún tipo en absoluto, yo no tengo candidato, no me gusta ninguno, soy un liberal que no tiene partido, me han decepcionado los políticos siempre, en particular en este sexenio, y lo tengo publicado, está en la página enriquekrause.com.mx. Entonces, lo único que sí se exige en una sociedad es tolerancia y respeto, como diría Benito Juárez, al derecho ajeno, incluido el derecho de disentir y de pensar distinto. Entonces, bajo esa norma de la libertad, vuelvo a dar las gracias a usted, a las autoridades, a la universidad y a ustedes en su presencia. Y, maestra, estoy a lo que usted diga. Este trabajo, El pueblo soy yo, es un trabajo que nos pone a pensar sobre qué es lo que estamos viviendo, pero también nos lleva un poco para atrás a partir de esta reflexión, sobre todo en la primera parte, y dice usted muy al inicio que no hemos sido buenos en América Latina para pensar sobre nosotros mismos. Y entonces recurre a la revisión de algunos otros autores, entre ellos este caso específico de Morse y este método del usable past para interrogar al pasado y dialogar con él. Y me parece que a partir de esa reflexión sí podemos hacer una segunda reflexión mucho más profunda sobre nosotros y sobre qué estamos haciendo. Un poco en esa lógica, creo que sería interesante saber cómo visualiza usted esta parte de nuestra autorreflexión, porque cómo nos hemos ido alejando de quienes sí podían pensar en América Latina en estos tiempos. Miren, los mexicanos sabemos muy poco de Paraguay y los argentinos saben muy poco de Perú. Estoy dejando a un lado el fútbol, porque de eso todos sabemos. Ojalá y además del fútbol, que es tan divertido, pues supiéramos de otras cosas. Por ejemplo, desde luego la literatura, esa también nos ha unido. Somos latinoamericanos en el deporte, somos latinoamericanos en la literatura. Qué bueno. Nos falta ser latinoamericanos en el pensamiento y en la historia. Sabemos muy poco los latinoamericanos un país de otro. Son muy pocos los mexicanos que se han puesto a pensar y escribir sobre América Latina. Mi maestro Daniel Cosío Villegas fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, editorial que llegó a todas las universidades, lectores, bibliotecas, librerías de América Latina. Educó desde México a toda una generación, el Fondo de Cultura Económica.
Antes que él, su maestro, José Vasconcelos, había sido el gran promotor de América Latina. Trajo a México a Gabriela Mistral, es una vieja historia preciosa. Vasconcelos fue el primer gran latinoamericanista de México. Viajó por Argentina, por Brasil. Y luego, yo creo que ha habido muy pocos. A mí me interesó mucho América Latina. Me interesa porque yo no creo en que somos islas, ni las personas ni los países, y porque muchas veces estudiando a los otros nos entendemos mejor nosotros. Y entonces, en este libro y en otros que he escrito como Redentores, estudio figuras de América Latina. Y aquí, además de estudiar la historia y la biografía de América Latina, hice una especie de anatomía política de América Latina. Yo lo que quise es averiguar, hagan de cuenta ustedes, el ADN de la política latinoamericana, el ADN. Y lo que encontré fue, naturalmente, que la herencia de los 3 siglos de monarquía absoluta española es muy profunda. Si en la vida de uno el ADN, lo que viene de los padres o los abuelos, es tan importante en generaciones, ¿cómo no va a ser importante haber tenido 3 siglos de una dominación legítima? Porque fue legítima. Viva el rey. Y los monarcas no tuvieron ni que pisar América para ser legítimos. Cuando ese edificio se derrumbó, por cierto, se derrumbó, curiosamente, en el momento en que faltó el monarca español, cuando entró el ilegítimo monarca, hermano de Napoleón. Y entonces el pueblo recupera su soberanía, y en toda América surgen los movimientos de independencia. Pues bien, luego surgieron los caudillos en América Latina. Toda América Latina empezaron a surgir como hongos automáticos, los Santana, Quiroga, Páez, por todas partes, hombres fuertes, atractivos, ¿no? Dueños del destino de los otros, ¿no? Armados, valientes, machos, ¿no? 2 siglos de eso. Entre esas tradiciones quedó muy poco espacio para la democracia liberal, pobre democracia liberal, que no es ni caudillista ni monárquica, ¿no? Sin embargo, en algunos países como Chile, cuya constitución la hizo un gran intelectual venezolano, gramático, historiador, poeta, Andrés Bello, desde 1830 tienen elecciones, salvo en pequeños periodos que todos conocemos de la dictadura de Pinochet. Y en Colombia ha habido elecciones, y en Uruguay también, o sea, en Costa Rica también. La tradición republicana y democrática y liberal sí ha florecido en varios países. Vengamos a México. 15 meses en la presidencia de Madero. Y párenle de contar en el siglo XX, porque esto que tuvimos en México no era democracia, ni república, ni representativa, ni federal, ni nada que se le parezca. Era, como decía mi maestro José Villegas, una monarquía absoluta sexenal, hereditaria por la vía transversal. Cuando menos no era hereditaria a sus hijos, ¿no? Cuando menos López Portillo, que dijo: mi hijo es secretario de no sé qué y es el orgullo de mi nepotismo. Porque los presidentes podían decir lo que se les pegara la gana y hacer lo que se les pegara la gana. López Portillo endeudó a México en un día, en 9 billones de dólares. En un día. Eso ya no se puede. Hay un Congreso, hay un Poder Judicial, hay una prensa, hay redes sociales. Todo imperfecto. Todo. Parte de eso corrupto. Pero lo que tuvimos antes era peor.
Entonces, esa es como la esencia de mi mensaje. En América Latina tenemos algunos ejemplos como Uruguay o Chile, como Costa Rica. De Costa Rica nadie habla, porque las buenas noticias a nadie le importan. Costa Rica tiene periódicos que tienen 120 años, tiene elecciones continuas y una continuidad democrática ejemplar. Pero claro, no sabemos nada de Costa Rica más que quedó en 6º lugar en el Campeonato Mundial de Fútbol hace 2 mundiales o 1. Es lo único, y que, es muy buen portero, Taylor Navas. Perdón, Costa Rica es un país admirable. No nos parece glorioso. Glorioso nos parecen los países de los caudillos, de las revoluciones, eso sí. O de las dictaduras nos parecen despreciables, eso me parece muy bien. Bueno, yo quisiera que esta frágil, imperfecta democracia mexicana, quiere decir tener elecciones, que el presidente no decida por todos, que la Secretaría de Gobernación no maneje las elecciones y que haya libertad de expresión, pues simplemente siga. México tiene 1000 problemas, pero ojalá y no incurramos en perder la libertad. Entonces, ese es, digamos, el espíritu de este libro. Pero en vez de hacer, en esta coyuntura tan difícil, maestra, que tenemos, yo me pregunté, bueno, ¿qué hago? No basta escribir algunos ensayos, no basta escribir artículos, mucho menos escribir tweets de 140 y ni siquiera de 280. Hay que escribir un libro, pero ¿qué libro? Bueno, un libro que se remonte a la historia, un libro de historiador, un libro que hable de esa DNA de la América Latina, de la herencia escolástica del siglo XVI y XVII, volver a hablar de Santo Tomás y de Francisco Suárez y de Francisco de Vitoria. Probablemente muchos de ustedes no habían oído hablar de esos teólogos, pero importantísimos Francisco de Vitoria era tan lindo como García Márquez en el siglo XVIII, ¿ok? Ese es. Entonces, esa herencia es muy importante, la herencia caudillista, y a partir de esa estructura histórica, en un poco así, podemos hablar de distintos experimentos o ensayos o casos como los que trato de libro. También hablo de la democracia griega y romana, y con mucha dificultad y asco, de mi modo, escribí varios ensayos y artículos sobre Donald Trump. Pero finalmente es una especie de detestable caudillo fascista que se ha metido de remedición en la Casa Blanca. Ese es el pueblo soy yo. El pueblo soy yo, el Estado soy yo. Es una forma distinta de absolutismo, lo que estamos viviendo a partir de los caudillos del siglo XIX para acá versus los monarcas absolutos europeos. Yo no le llamé a este libro de historia del populismo, porque a mí, aunque uso la palabra, no me gusta la palabra populismo, por esto. Pues porque el populista es el derechista, nacionalista, racista Víctor Orbán en Hungría, el fascista Trump en la Casa Blanca, y populista fue Hugo Chávez, y Evita Perón fue populista, y Domingo Perón fue populista. Así que hay populistas de izquierda y populistas de derecha. A mí lo que me ocupó en este libro es la relación que se entabla entre un líder y un sector muy grande de la población, al que el líder llama el pueblo. Puede ser muy grande, no es todo el pueblo, no es toda la población. Y entonces dividir a la población entre el pueblo que está conmigo y el no pueblo que no está conmigo.
Yo creo que todos somos ciudadanos, todos. Todos somos indivisibles, todos somos personas. Las mujeres y los hombres de México y de América Latina, todos somos personas irrepetibles. Entonces, creo que no es válido, por eso está puesto aquí, con un epígrafe de Hugo Chávez que decía: yo ya no soy Chávez, yo soy el pueblo. Yo creo que ningún gobernante tiene o debe tener el derecho de decir yo soy el pueblo. Los dictadores de izquierda y los dictadores de derecha actuaron así. Como liberal y como demócrata, creo que una cosa es ganar una elección por mayoría y gobernar de acuerdo a las leyes, las instituciones y respetando las libertades, y otra cosa es decir, aquí no hay más que de dos: o reconocen que yo represento al pueblo y ustedes no, o exíliense, o sométanse a una especie de persecución, porque ustedes son ciudadanos de segunda. Yo creo que una democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, el gobierno de la mayoría con respeto a las libertades. Eso es lo que... Y ese es el espíritu que mueve a este libro. Pero es un libro, como habrá usted visto, maestra, que, digamos, que llevó muchos años en su elaboración, en mi estudio de las teorías de Richard Morse sobre el neotomismo, y es un libro de historia de las ideas, de historia de la filosofía política, de historia del... es un libro de reflexión, no es un manifiesto. Contra la entrega del poder a un solo hombre. En una democracia, bueno, hemos visto en muchos casos cómo las democracias fallan y cómo democracias incluso de larga data sufren este tránsito a sistemas autoritarios a partir de líderes, caudillos que llevan a romper estas instituciones a pesar de haber llegado al poder a través de la vía democrática. ¿Cuál es su visión a partir de la reflexión de estos caudillos en América Latina? ¿Estamos ante esa posibilidad de un quiebre de la democracia? A ver, vuelvo a repetir. Desde 1968, por eso me permití recordar en dónde estaba yo cuando tenía su edad. Sexenio tras sexenio. Lo único que he creído de manera firme y continua es que México no tenía que poner límites al poder absoluto en manos del presidente y en manos entonces del partido que ganaba de todas. Quiero aclararles a ustedes que entre 1929 y el momento en que yo escribí mi libro, 1994-95, el libro se llamó La Presidencia Imperial. El PRI estaban en juego, digamos, 3.000 presidencias municipales. Ahora imaginemos cuántos puestos de elección popular había en México sexenio tras sexenio. Legislaturas locales, legislaturas estados y federales. Presidencias municipales, regidores, etc. Gobernadores y presidentes. Yo creo que eran, no sé, 10.000 cada sexenio, algo así. Multiplíquenlo por 70 años. Estamos hablando probablemente de centenares de miles de funcionarios públicos que eran elegidos por un partido, porque ustedes saben cuándo
fue la primera elección de gobernador en manos de la oposición 60 años después, en 1989. Y todavía a mí me tocó en 1970 ir a Mérida, en donde el PRI había concedido que ganó un presidente municipal del PAN. Fui de luna de miel, pero no pudimos pasarla muy bien porque no había agua en Mérida. ¡Ay, qué casualidad! No había agua en Mérida. Acababa de tomar posesión el presidente municipal. Así que ahí el PRI tenía fórmulas como de todas, carro completo. No lo vivieron ustedes. Luché contra eso y es natural que en coherencia existencial y moral y política advierta yo que no debemos de volver a los tiempos en donde el poder se concentra en una sola persona, ni en un partido. Es mejor que esté dividido en el Congreso, en los congresos locales. Es mejor que el país esté pintado de muchos colores, pero si llega a pintarse sobre todo de un color y llega a haber una votación mayoritaria e incluso abrumadora por un candidato, así obtenga una cantidad de votos gigantesca, es importante que yo les deje el mensaje. El poder absoluto siempre conduce al desastre. No se trata de que no gobierne. Si el candidato que encabeza las encuestas hoy en México suspende el aeropuerto, suspende o cancela la reforma energética y la reforma educativa, bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, pero estará en todo su derecho de hacer eso. Que lo haga. Porque ese es el mandato por el cual los mexicanos probablemente le entreguen el poder. Perdón, si quiere nombrar al secretario general de la CENTE, secretario de Educación, pues que lo haga. Porque fue votado por eso. Yo no estoy, aquí no vengo a hablar de aeropuertos, ni de reformas energéticas, y por cierto tengo mala opinión del modo en que se hicieron las reformas por esto, porque el PRI y el presidente no hicieron algo más importante que las reformas energéticas, que es la reforma de sí mismos, porque toleraron la corrupción. Por cierto, todo lo tengo escrito y publicado, aunque algunos se olviden, o quieran olvidar, o finjan olvidar que lo escribí. Por cierto, no lo escribí solo en México, lo escribí en el New York Times y en El País. Bien, pero haga usted todo lo que usted quiera hacer, salvo una cosa: coartar las libertades, o actuar por encima de la ley, o actuar por encima de las instituciones. Por ejemplo, no debe volver la economía a manejarse en los pinos. Echeverría fue muy famoso que dijo: la economía se maneja en los pinos, Dios nos libre. Pero como Dios no está muy presente todos los días que se le vea, ¿por qué no mejor nosotros nos hacemos cargo de que eso no ocurra? Una vez después del 2 de julio, asegurarnos que eso no ocurra. Cada quien es libre de votar. Yo no vengo en absoluto, ni una palabra, para predicar sobre uno u otro, u otro, u otro, u otra. No tengo candidato, tengo mala opinión de todos. Pero preservar leyes, preservar la Constitución, preservar las libertades, eso sí.